Bienvenidos una vez más al espectro político. Yo sé que hay temas mucho más importantes y relevantes de los cuales hablar y cada vez los hay más, pero en lo personal, por tratarse de uno que sucede aquí en mi ciudad, en Mexicali, y por tratarse sobre gestión gubernamental y presupuestal tan mediocre que vivimos, tenemos que hablar urgentemente de la espuria, del bodrio, de la basura más grande a la que nuestros impuestos han sido destinados. Hablemos pues del famosísimo cocinero chino. Y a ver, de entrada quiero mencionar y exonerar, aunque no al 100%, pero sacar de la plática al arquitecto o escultor de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero enfocarme en el simple hecho de que esta obra exista y que exista en esta magnitud, pues la magnitud fue la que involucró su elevado costo, un costo perfectamente destinable a otras áreas que creo yo mucho más urgentes en Mexicali. Simplemente seamos capaces de ver el descaro absoluto de las autoridades y de los involucrados y el clarísimo desfalco de recursos con el que el cocinero chino fue hecho. Supuestamente costó 10 millones de pesos la obra y adicionalmente se le pagó 1,5 millones al vato. Casi 12 millones de pesos en el mugrero ese que entregaron, ni siquiera está terminado, y que está actualmente ahí ya en entrada de la chinesca. Ahora, con eso en mente, veamos las calles de alrededor. Son un verdadero asco. Primero, creo yo, se debió haber reencarpetado absolutamente todo el centro histórico de Mexicali, o mínimo esa zona y esas calles aledañas. Pero no, no se rehabilitó nada y lo único que sí está cuidadito, pues es el área comercial de interés, la famosa chinesca. Y yo creo que debemos de ser muy estúpidos para no darnos cuenta de que eso ha sido solo porque hay autoridades involucradas de por medio que sí o sí deben de estar rozando ingresos. Y ahora, por otro lado, el argumento principal por el que el cocinero chino fue hecho es para honrar a las tradiciones y a los primeros fundadores de Mexicali asentados en ese barrio. Respecto a eso, quiero decir y reconocer a la comunidad china de Mexicali y a su importantísimo aporte al crecimiento económico y cultural de la región. Los chinos son en efecto fundadores, son cachanillas y son parte de Mexicali como cualquiera de nosotros. Y debemos ser agradecidos y muy respetuosos con todo lo que han aportado para el desarrollo de la ciudad. Dicho esto, los chinos no son solamente comida china. No es su único aporte y no fue lo único que hicieron para resaltar y aportar a la ciudad. Fueron mercaderes, obreros, agricultores, comerciantes, maestros y toda la misma clase de oficios que los cachanillas hemos desempeñado. Y adicionalmente, el centro de Mexicali no fue solamente chinos, también mexicanos, mexicalenses y hasta gringos convivieron y crecieron y desarrollaron la región y a todo Mexicali. Yo de verdad me pongo a pensar, qué fácil hubiera sido, qué barato o al menos igual les hubiera salido y qué efectivo habría sido el impacto si en vez de donde se hizo la escultura, hubieran volteado allá al ladito, a la zona en donde reubicaron la pagoda, ese pequeño parquecito que ya funge como el respectivo reconocimiento a la comunidad china, que ahí se creara este monumento. Y obviamente no en esa magnitud, 2 o 3 metros de altura, y ya es decir mucho. Creado por más de un artista local, algún mexicalense, involucrar directamente a algún artista chino que bien han de existir, y de ahí agregar elementos característicos de su cultura, uno incluso por cada asociación china existente, empedrado, tipografiado, brillante, hermoso, muy característico de los chinos. Y un detalle importante, que no fuese un cocinero, que fuese un chino, una persona, un ciudadano, y que a su lado estuviese estrechando su mano
en representación de la unión y aceptación de dos culturas instaladas aquí, un cachanilla, así en Levi's, con su camisa de cuadros remangada, bronceado, alegre, camarada. Y así obtenemos, en vez del cochinero chino, ahora tenemos el monumento Cachanilla chino. Y con ese presupuesto destinado en hacer lo que se hizo, fácilmente elaboras esta escultura que ahora es una escultura doble. Rehabilitas el parque y lo haces verdaderamente un punto cultural y de identidad. Plantas unos arbolitos, ofreces sombra, pavimentas la glorieta y el centro. De ahí haces un cruce peatonal que una catedral y el centro histórico con la chinesca. Yo creo que en ese tiempo que les tomó hacer esa asquerosidad de obra, 2 años, y que ni siquiera está terminada, aunque sí lo está, si le preguntas a cualquier idiota de Morena. Y tienes por completo una obra cultural hermosa, de unión, de fraternidad y de identidad que hubiera sido digna de reconocimiento de todos los cachanillas y de toda la población. Tienes una zona rehabilitada, embellecida, transitable, turística. Fomentas los comercios, fomentas la cultura, fomentas la misma curiosidad de la población en ahora sí ir y tomarte tu foto orgullosamente y no en sentido de burla como actualmente lo están haciendo. Y ahora sí, de contar una historia. A mí el cocinero chino me da vergüenza, me causa repulsión y contaré los días en el que al menos se ha vandalizado, si no derrumbado, ya sea por algún incidente o por algún fallo estructural que bien saben los morenistas ocasionar. Viviré con la esperanza de que algún día tengamos un representante digno de todos los cachanillas que tenga el valor de reconocer y de derrumbar ese mugrero, ese monumento a la corrupción y construir el verdadero punto de orgullo e identidad cultural que se merece y verdaderamente representa al centro histórico de Mexicali. De no ser así, me conformo con saber que el cachanilla chino existe dentro de nosotros quienes nos identificamos fuertemente con Mexicali y sus raíces, que honramos a nuestros fundadores y antepasados y que respetamos nuestro pasado y nuestra cultura, para así mirar al futuro con la esperanza de que ese monumento pase de ser un ideal a materializarse a donde siempre perteneció y en la forma en la que se merece.